Hola familia, amistad y todos los que nos acompañan en esta mañana, 9 de octubre, viernes a las 8 de la mañana. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Emanuel Moreno y tengo la oportunidad de estar un viernes más en estos viernes especiales que ya se volvieron una costumbre, una tradición en familia, amistad, en los tiempos de oración. A lo largo de ya algunos viernes hemos estado entrevistando a familias de la familia Amistad, familias inquebrantables, familias que comparten con nosotros un poquito de lo que ha sido vivir caminando con Dios, de lo que ha sido experimentar la protección de Dios, la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Y la verdad es que he disfrutado mucho hacer estas entrevistas con miembros de la familia Amistad porque nos enseña y nos permite ver cómo ellos experimentan a Dios en sus vidas. Y hoy será el segundo viernes en el cual tengo oportunidad de entrevistar a una mujer increíble, una mujer en toda la extensión de la palabra, una mujer a la cual yo admiro, aprecio, una mujer con carácter pero llena de amor, con un equilibrio muy padre. Y es para mí un placer presentarles esta mañana a Tere Sánchez de Elizondo. Muy bienvenida, Tere, esta mañana. Muy buenos días, Emanuel. Qué gusto estar aquí, qué gusto estar contigo, pero sobre todo estar en esta emisión más de la oración de la familia Amistad. No, pues muchas gracias por aceptar la invitación, Tere. Gracias de antemano por abrir tu corazón, como siempre lo haces cada que tienes la oportunidad de compartir en mujeres, en familia, amistad o en cualquier espacio. Yo sé que siempre abres tu corazón buscando dar a la gente de lo mismo que Dios te ha dado a ti, y yo te agradezco mucho. Estoy emocionado por lo que vamos a estar hablando esta mañana. Y a mí me gustaría empezar por ¿quién es Tere Sánchez? Mira, yo soy la hija de una familia de 4. Okay. Soy la más chica. Tengo 2 hermanos varones mayores, luego una hermana y luego yo. En mi caso no hay papá. Mi papá se va cuando yo nazco. Y entonces vamos creciendo. Mi hermano mayor me lleva 10 años y a lo largo de que yo voy creciendo busco una figura paterna. Y esa figura paterna es mi hermano. Cuando eres niño no te das cuenta, no hay esa conciencia de que hace falta esa figura paterna. Te puedo decir que por ahí de los 8 o 10 años yo empiezo a ver situaciones, sobre todo de economía, porque en la casa también, aunado a la ausencia de un papá, había una pobreza extrema. Y de verdad, Emanuel, era extrema porque había ocasiones que comíamos una vez al día. Imagínate, ¿no? Chamacos, pues corres, juegas, te da mucha hambre, pero sabías que era desayuno por ahí de las 11 o 12 y de ahí pues a lo mejor cafecito en la noche y hasta el día siguiente. Si en la noche nos iba bien, a lo mejor había un poquito de pan, descalzos. Entonces va surgiendo esa área del niño, esa área de adolescente, donde empiezas a darte cuenta que las compañeras de la escuela, porque afortunadamente y en medio de todo esto, yo estudio. Primaria, secundaria, prepa. Entonces voy estudiando y me doy cuenta de que mis compañeras, por ejemplo, tienen su uniforme de deportes completo, pero resulta que yo no tengo tenis y que los zapatos que tengo pues tienen un hoyo y que cuando nos piden que hagamos gimnasia o que nos hinquemos, pues yo no me quiero hincar porque mi zapato tiene un hoyo y mis compañeras me van a ver. Entonces eso hace como que te enojes y no sabes con quién, pero sí te das cuenta de que no hay un papá, falta comida. Y a lo largo de todo esto, en mi experiencia, en mi historia, quizás no había esa necesidad de un papá, pero Emma, sí hay necesidad de papá. O sea que como niño empiezas a crecer, ¿no? En la edad de la niñez empiezas a crecer
Y son otras cosas, otros indicadores los que empiezan a evidenciar de, oye, espérate, hay algo aquí que está roto, hay algo aquí que no está completo, hay algo aquí que no es totalmente funcional. Y es cuando empiezas a ver alrededor. O sea, Exacto. es cuando dices, porque yo no puedo tener los tenis que tiene fulanito de tal, porque yo no puedo, o incluso, porque por mí no viene mi papá, ¿no? Y, O incluso ves ajá. llorar a tu mamá por la ausencia de tu papá. Y eso también te duele, porque ves a tu mamá que llora porque está sola. Fíjate, fue bien impactante. Yo tenía alrededor de 9 años, 10 años, cuando llego de la escuela y encuentro a mi mamá llorando porque se entera que mi papá se está casando con otra persona. Entonces eso hace que tú te vayas llenando así como que de corajito, de resentimiento, porque no nada más es la persona que no está contigo, es la persona que no te suple, pero que también es la persona que le ocasiona dolor a tu mamá. Esto va creciendo y llega un momento en el que yo no quiero saber nada de él. Pero tú te dabas cuenta realmente, o sea, de que esto estaba pasando en ti, o sea, te dabas cuenta de que, sabes que esto me está afectando, o simplemente tenías la emoción o la sensación de coraje. En lo personal yo no me daba cuenta, Ok. pero sí era una mujer agresiva. Y esa agresividad venía Tenía una raíz. de ese rechazo, venía de ese coraje, y yo trataba de defenderme contra quien fuera, porque al final de cuentas yo me sentía enojada, pero no tenía conciencia. Estoy hablando de mí. Yo no dudo que otras personas lo hayan experimentado diferente, pero en mi caso yo no tenía la conciencia de que era eso. Pero sí recuerdo que yo me volví una mujer agresiva porque también sufrí violencia intrafamiliar, fui sumamente golpeada. Y ya cuando llegas a una edad de adolescente y te siguen golpeando y te siguen pateando y te siguen lastimando física y emocionalmente, tú recurres a lo mismo, a la agresión. O sea, a mí me están agrediendo, yo tengo que agreder. Pero no de la forma física, sino agredir de la forma emocional. Entonces te vuelves agresivo en la forma de contestar, en la forma de ser, en la forma de interactuar, y va pasando el tiempo. Mi hermano, el que era mi figura paterna, él entra al ejército, y de ahí se vuelve el instrumento que llega a nuestras vidas y usado por Dios nos cambia la historia. Porque entonces al no haber comida, pues tampoco hay dinero para que estudies una carrera. Llega el momento en que mi hermano viene a casa y ya como militar dice, hay escuela de enfermería para ti. Y pues te puedo decir, Emanuel, que en ese momento yo no tenía la vocación de ser enfermera, pero sabía que era un lugar donde yo iba a tener alimento, vestido y casa, porque te dan eso, es un semi-internado. Ok. Y eso de vestido, pues me sonaba interesante, y eso de alimento, pues más. Entonces yo le dije, bueno, acepto el reto, pero él me pone cartas en la mesa. Mira, el ejército te va a dar comida, te va a dar un sueldo. Aunque seas estudiante, en el ejército te dan así como un dominguito para que tú compres lo indispensable. Te dan uniformes, y cuando tú te gradúas de la escuela tienes un trabajo seguro remunerado. El único requisito es que tú estudies, porque si tú no estudias te van a correr de la escuela. Así repruebes una sola materia, es suficiente para correrte y ya no tienes otra oportunidad. O sea, si uno entra a estudiar a la universidad militar, repruebas una vez y reprobaste para siempre con ellos. Ya no hay otra oportunidad. Es parte de la formación, de la disciplina que ellos tienen. Muy probablemente entres a otra escuela o tengas que esperarte más años, pero también te lleva a la edad. Y siempre queda agendado. Por ejemplo, a la escuela de enfermeras, pues era así como que imposible que yo volviera a entrar. Y así fuera una sola materia, ¿eh? Sí te vas extraordinario, quiero aclarar. Ah, ok. Presentas tus exámenes en todo el semestre, y si llegas al examen extraordinario, pues
lo apruebas o lo repruebas y ya te vas de la escuela. Entonces, pues yo me hice el firme propósito de que de esa escuela no me iban a correr. Pero venía una parte complicada, Emanuel. No tenía dinero para comprar libros. Y en esa época, pues obvio, no había ni internet, ni Wikipedia, ni nada de eso que te ayudara a estudiar en la noche. Obvio, pues ni soñar en un teléfono para poder yo accesar, mucho menos en una computadora. Claro. Sí teníamos una biblioteca, pero muy pequeña en la escuela, pero era insuficiente. De tal manera que yo busco a mis compañeras que tienen los recursos y que compran libros y que sus papás les llevan, y me empiezo a juntar con ellas para estudiar. Había algunas que podíamos estudiar juntas, pero otras me decían, ¿sabes qué? Yo tengo que estudiar sola porque si no, no aprendo. Y decía, ok, está bien, pero cuando te duermas me prestas tus libros. Y a veces se dormían a las 3 de la mañana. Y yo tenía que estar despierta porque si no, O sea, se me iba a las 3 de la oportunidad. mañana se dormían, tú estudiabas de 3 a 7 y a las 7 a clases. Así es. Y Tere, entonces tú entras a, más que por el deseo y la vocación de estudiar, estoy en esta crisis y tengo que salir, y esta es una puerta de salida para mí, así que me voy a meter a enfermería. Exactamente, esa fue la solución en ese momento. Fue la solución porque a partir de ahí mi vida cambió. A partir de ese momento ya no traje zapatos con hoyos. Ya pude comprar tenis. Y cuando empiezo a estudiar y empiezo a invertir mis noches para lograr un objetivo, empiezo a salir en el cuadro de honor. Y el premio era que, como era semi-internado, tú estabas internado de domingo a sábado, el premio era que salías el jueves en la tarde. Entonces, pues yo no me quería perder ese premiecito tampoco, porque podía ver a mi mamá, podía salir de la escuela. Y seguí estudiando hasta que me gradué. Ya graduada, yo me convertí en el sustento de mi mamá, porque para esa época mis hermanos todos ya estaban casados. Y entonces ya yo era la proveedora en la casa. Para todo, Emma. Comida, renta, luz, ropa, para todo. Posteriormente, terminando lo que es el internado, me mandan a mí a Mérida. Ya conocía a mi esposo, éramos novios. Cuando yo regreso de Mérida nos casamos, pero siempre, hoy entiendo que Dios puso en mi corazón esa parte de siempre dar porque yo no tuve, de siempre tener algo para darle a los demás. Entonces, en mi casa, mi mamá siempre requería de ese aporte. Ella tuvo una pensión, pero era muy, muy pequeña, y pues toda la vida, mientras mi mamá vivió, Emma, mes tras mes, ella recibió. Yo no sabía cómo le hacía, porque es justo como todos los matrimonios cuando empiezan, pues la situación es complicada, pero la mensualidad de mi mamá nunca faltó, hasta que mi mamá se fue al cielo. ¿Y qué aportó, qué formó Dios en tu vida, en este desarrollo, en esta formación, en este proceso, en tus estudios en una escuela militar? O sea, ¿qué tan crucial? Estoy seguro que hoy volteas atrás y dices, híjole, qué valioso, qué importante, qué fue lo que tú puedes ver que Dios trabajó en este proceso. Dios trabajó con mi carácter, porque, como te reitero, era agresiva, pero Dios lo alineó a ser una mujer fuerte y valiente. En el ejército, cuando yo entré, el porcentaje aproximadamente, hace casi 40 años, era el 80% hombres y el 20% mujeres. Esto también te enfrenta como mujer, Emma, a una situación complicada, porque cultura de nuestro país y de los países de Latinoamérica, y con todo el amor que te tengo como hombre que eres, hay machismo. Sí. Hay machismo. Es una realidad. En cualquier parte, a donde quiera que vamos. Y llegué a encontrarme con compañeros que
les costaba mucho trabajo obedecer la orden de una mujer. Pero es cuando te tienes que plantar y reconocer que esto que traes aquí, que son insignias y que te dan una autoridad, no puedes echarte para atrás. No importa cómo te sientas, no importa cómo te reten, tú tienes que mantenerte firme. Y Dios trató en mi carácter, sosteniendo mi autoridad en ese momento. Hubo una ocasión con un compañero que no engranaba nuestras formas de pensar por mis principios. Yo conocía a Dios desde que estaba estudiando la carrera. Mi hermano, el que figuró como papá, él llevó a Cristo a la casa y es una bendición. Vuelvo a repetir, él fue el instrumento que Dios usó para cambiarnos la historia de toda la familia. Ya después, con los principios que Dios pone en tu corazón y sabiendo quién eres, hay cosas que tú no aceptas, ni aún laboralmente. Entonces este hombre y yo pues chocábamos porque de acuerdo a mis principios yo no iba a aceptar ciertas cosas, laboralmente hablando. Él tenía más grado que yo y era mi autoridad, y eso también me queda claro, tanto en el ejército como en la palabra de Dios. Claro. Mas, sin embargo, yo me mantuve y él buscó desacreditarme de una forma impresionante. Aparentemente lo logró al principio. Y tengo un recuerdo muy vivo, Emma, que en esa ocasión yo llegué y me postré de rodillas y le dije: Señor, a mí me enseñaron en Hermosillo que me frote las manos, porque lo que viene va a ser mejor que lo que estoy viviendo. Y te puedo compartir que en esa situación que profesionalmente para mí era desfavorable, incluso yo podía terminar en la prisión militar. Dios me dio la paz y me dio la certeza de que Él estaba a mi lado. Fue pasando el tiempo, se descubrió la desacreditación, se comprobó, y pues este hombre se lo llevaron y a mí me dejaron en paz y me subieron de puesto. Entonces ahí te das cuenta cómo Dios te respalda cuando le crees a Él. Y yo cuando inicié, Tere, yo dije que eras una persona de carácter. Habrá personas que puedan pensar un carácter muy fuerte que con todo mundo se pelea. No, pero ese es el carácter que yo estaba hablando, porque los conozco y conozco tu familia y sé del carácter que tienen para aguantar. Me gustó algo que dijiste, teníamos unas insignias. Esas insignias, más allá de privilegios, son una responsabilidad. Y tú dijiste, y ahí te aguantas, no importa lo que sientas, no importa lo que la mente está pensando, te mantienes firme, te mantienes inquebrantable y aguantas. Sí, y también hay tareas físicas, Emma, donde tienes que ser inquebrantable, porque como mujeres no te dan una palmada en la espalda y no lo hagas, te formas y lo haces. Y a veces las fuerzas no te alcanzan, y es cuando te detienes y le dices: Señor, yo sé que no puedo, pero si tú me ayudas yo voy a subir este cerro a 46 grados de temperatura, con un arma, con un uniforme, con botas y gorro. Sí. Y algo que me parece interesante es, cuando estamos ahí, no lo vemos así. No. Cuando estamos ahí en la injusticia, en la desacreditación, en la difamación, en la injusticia, no es tan fácil decir, me aguanto, me permanezco firme, pero creo que podemos descansar en que si yo me mantengo firme, si yo me mantengo fiel a Dios, fiel a mis principios, fiel a mi posición, a mi responsabilidad, puedo ver este desenlace donde yo me mantengo firme y Dios se hace cargo de sacar toda la luz, de que las cosas caigan por su propio peso. Yo creo que aquí es donde a veces hace la diferencia, ¿no? De haber aguantado un poquito más, hubiéramos visto la justicia de Dios sobre nuestras vidas.
A veces como decimos, Dios es injusto, porque estamos viendo un capítulo nada más, porque estamos viendo un día nada más. Exacto. Pero no estamos viendo el desenlace de la película, no estamos viendo el último capítulo del libro. Y aquí es bien importante creerle a Dios, Emanuel, es bien importante, porque podemos decirlo con la boca, Sí. Señor, te creo. Y eso es fácil. Pero cuando tú te enfrentas a situaciones como estas, donde no nada más tu reputación, tu familia, tu credibilidad, tu prestigio, todos tus 30 años de trabajo son echados a la basura con mentiras, con triquiñuelas, y dices tú, Señor, ¿lo lograré o no lo lograré? Pero es ahí donde dices, Señor, te creo. Y tú dijiste que yo no sería avergonzada. Y el ver posteriormente que esa persona que se levantó en contra tuya es avergonzada públicamente y que a ti te dan el lugar que te corresponde públicamente dentro de mi empresa, solamente lo puede hacer Dios. Porque es bien complicado que, ay, sí, tu jefe se equivocó y te aplaudimos. En el ejército no funciona así, Emma. Se equivocó y punto. Calladitos nos vemos más bonitos y le damos vuelta a la página y nadie dice nada. Pero el ver esto, híjole, fue de verdad el sostenerte, el creer y el estar seguro que tú no habías hecho nada de lo que estaba siendo acusado. Wow. Ya después nosotros regresamos y seguimos aquí trabajando y aprendiendo igual todos los días, con miles de desafíos todos los días, con mi esposo, con mis hijos, no porque tenga desafíos con él, sino laboralmente hablando en esta empresa, siempre tiene situaciones que a lo mejor te desaniman, porque es bien complicado que los papás vivan en una ciudad, los hijos en otra, vivan en una y el otro hijo vive en otra. Eso puede hasta desintegrar a tu familia. Y algo con lo que estás comentando ahorita, Tere, iniciamos hablando de tu niñez, ¿no? Iniciamos hablando de tu infancia, de la ausencia de papá, y eso tenía sus problemas. Sí. Luego hablaste de escasez económica, y eso tenía sus problemas. Pero a veces estamos añorando un nuevo nivel, ¿no? El soltero ya se quiere casar pensando que en el matrimonio todo es vida y dulzura. O el que no tiene, el que gana 1,000 pesos está soñando que gane 10,000 pesos, y el que gana 10,000 pensando que en el siguiente nivel ya se acabó todo y ya todo es vida y dulzura, pero realmente cada nivel va a tener sus propios enemigos. O sea, enfrentaste como niña unos, enfrentaste como hija otros, enfrentaste como estudiante otros, y aún ya teniendo 30 años de carrera, enfrentaste otros. Así es. Y creo que esto nos ubica a que mientras estemos en esta vida, mientras seguimos respirando, es porque Dios tiene algo nuevo para nosotros, sí. Pero ese nuevo nivel también va a tener sus nuevos enemigos. Así es. Va a tener sus nuevos desafíos. Y Tere, a mí me gustaría ahora, ya para como última parte del tema, tienes una familia hermosa. Gracias. Conozco a tus hijos de hace más de 20 años. Abraham, pues es más de mi edad, entonces es con el que más he convivido, pero aún Ángel, que es tu hijo más grande, también muchos años conviví con él. Y Ángel ya se casó, ya tiene su familia, ahora vive en Estados Unidos, y yo quisiera hablar un poquito del proceso familiar que ustedes vivieron 2017, 2018, si no me equivoco. Pues mira, Emma, como lo comentas, mi hijo mayor, Ángel, se casa, y yo aquí sí quisiera abrir un espacio para decirte que qué importante es que nosotros estemos orando por las parejas de nuestros hijos. Aquí en este lugar, en Familia Amistad, yo aprendí eso. Y es bueno que también las personas sepan de dónde aprendes, porque de lo contrario pudieran pensar que todo es tuyo. No, aquí aprendemos. Y yo aprendí a orar por mis generaciones, aprendí a orar por mis hijos, y yo siempre
le pedí a Dios, en específico de Ángel, dos cosas. Señor, llévalo a lugares inimaginables, y clamaba por mi nuera, por una mujer sabia, una mujer que conociera a Dios, una mujer que lo amara, a Dios primero, una mujer que edificara su casa. Y hoy te puedo decir que Dios lo cumplió. Y te voy a decir porque, como tú comentas, ellos tuvieron una experiencia muy complicada. En diciembre del 2016 llegamos a pasar la Navidad con ellos y el arbolito de Navidad estaba adornado con baberos, con zapatitos, con chambritas, y la sorpresa era que íbamos a ser abuelos. Algo que yo estaba anhelando desde que Ángel se casó. Yo quería así como que me hablaran y me dijeran que ya iba a ser abuela. Claro que eso nos volvió locos a todos. Mis consuegros, mi nuera también es su primer hija, es la primogénita, y en mi caso Ángel es el primogénito. Entonces estábamos felices, desbordantes de alegría, y más o menos en febrero del 2017 ellos nos dicen, vamos a hacer la videollamada para dar a conocer el sexo de nuestro bebé. Y ya sabes, ¿no? Le apuestas a que es niña, a que es niño. Y un día antes de esa llamada, Emma, recibo un mensaje de Ángel donde me dice, mamá, ¿les puedo marcar? Desde que yo leí el mensaje, sentí un vacío aquí adentro. Algo pasó. Y yo sabía que algo pasaba. Cuando descolgamos el teléfono, él nos comenta que habían ido al ginecólogo para ver el sexo de nuestra nietecita, era niña, pero que tenía una condición genética y no iba a vivir. Eso, Emma, te destroza. Mata la ilusión más bonita que tú puedas tener. Y pone en riesgo muchas cosas emocionales en tu vida. Al día siguiente le iban a hacer un ultrasonido a Alexandra para confirmar o cambiar el diagnóstico. Lo hicieron al día siguiente, volvimos a hablar con ellos y confirmaron el diagnóstico. Para ese día nosotros ya teníamos nombre. Nuestra nieta se llamaría Sofía. Sofía no iba a vivir. Y el único plan médico era que abortara. Nosotros, conociendo la palabra de Dios y el diseño de Dios, Alexandra, siendo una mujer que ama a Dios, platicó con Ángel y los dos llegaron a la decisión de que no iban a abortar. La condición genética era que las estructuras de la cabeza no se desarrollaban, y esto inmediatamente pues acababa con la vida de la niña. Ellos no aceptaron el aborto, y a partir de febrero del 2017 emprendimos un viaje muy interesante, Manuel. Toda la familia, toda la familia. Tú dijiste hace rato, ¿crees que porque ya te jubilaste, porque tus hijos ya son grandes, ya no van a pasar cosas que van a desestabilizar tu vida, a algo que es aparentemente estable? Y no. Creo que a lo largo de mi vida, a lo largo de mi relación con Dios, yo no había experimentado un dolor que doliera tanto, que de verdad te doliera físicamente el cuerpo. A partir de ese momento, cuando yo recibí la noticia, quieres hablar con todo mundo que tú conoces, quieres que todo mundo haga algo, que oren por ti, que intercedan. Pero en ese momento vino una frase muy vívida en mi mente que decía, ya me lo dijiste a mí, confía, yo tengo el control. O sea, tu corazón, recibes la llamada y necesito llamarle a todo mundo, necesito hacer cadena de oración, necesitamos hacer que el cielo baje a la tierra, pero algo en tu interior es, ya me lo dijiste,
ya lo sé, yo tengo el control. Exacto. Yo quería en ese momento marcar a Ana, a Carlos y pedirles que te dijeran que todo iba a estar bien, que tú escucharas. Pero antes de que yo pudiera hacer eso, lo escuché en una frase en mi mente. Ya me lo dijiste a mí. Era así como una interrogante de, no es suficiente. Yo no soy suficiente. Y en ese momento yo caí de rodillas, Emma, y le dije, Señor, yo no puedo con este dolor. Pero imagínate nada más, Emma, si esto te lo estoy platicando yo, ¿cómo crees que estaría mi nuera? Entiendo que mi hijo pasaba por un proceso de dolor, pero ella era quien tenía a Sofía en su vientre. Entonces empezamos un recorrido, al día siguiente tomamos un avión, mi esposo y yo, llegamos a Chicago, que es la ciudad que está más cerca donde ellos viven. Cuando yo alcanzo a salir del túnel del aeropuerto, veo el rostro de mi hijo y ¿sabes qué, Emma? No te alcanzan las palabras porque no las tienes, tampoco las conoces. Como papá lo abrazas y le dices que lo amas, pero tú sabes que no tienes palabras quizás para tranquilizar tu dolor. Que puedan realmente consolar, ¿no? Exacto. El viaje de Chicago a Milwaukee fue casi 1 hora. Llegamos a casa, estaba Ale y afortunadamente sus papás ya habían llegado un día antes, no estaban solos. Llegamos y el ver el rostro de mi nuera con los párpados hinchadísimos de tanto que había llorado. Solamente abrazas y quisieras en ese abrazo transmitir una paz que a ti te hace falta y que tú no tienes. Pero debes de mantenerte firme, porque ellos te ven como sus papás y esperan que tú les des las respuestas a todas sus interrogantes. ¿Sí? Después de desayunar, nos mostraron el ultrasonido y ahí los 6, mis consuegros, mis hijos y nosotros, caímos de rodillas y empezamos a clamar por un milagro. Okay. Vuelvo a repetirte, se volvió un viaje de los 3 meses de embarazo. Ella tenía 3 meses en el punto donde detectan esto y son 6 meses de clamarle a Dios, haz algo. Clamarle a Dios de una forma tan diferente, Manuel, porque ahí aprendí a tener una relación con Él y aprendí a que no todo lo que yo pidiera se iba a conceder. Cuesta mucho, mucho trabajo. Es muy doloroso. Sí. Pero cuando tú le dices, Señor, yo te voy a amar y te voy a honrar y te voy a servir, porque ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir me van a apartar de tu amor. Tienes que ser congruente tú con lo que dices. Tienes que ser congruente tú cuando le dices, Señor, acepto tu voluntad en mi vida, te acepto a ti como mi Salvador. Porque van a venir circunstancias como estas que te van a quitar toda paz, toda tranquilidad, te van a quitar, hasta tu fe va a ser revolcada. Pero es cuando sientes que la mano de Dios se mete y te sostiene. Ahora, Tere, tú comentas, fue un momento donde entendí, y cuando dices entendí, no que no lo conocieras, ¿no? Sino que como comprendes, lo vives de tal manera en que Dios no tiene que hacer todo lo que le pido. Y aquí es donde yo he visto una fractura siempre, donde yo le pedí a Dios por sanidad para fulanito de tal y no pasó. Yo le pedí a Dios que me cambiara esta situación y no cambió. ¿Cómo te mantienes firme aun cuando Dios no te da lo que tú estás pidiendo? Porque empiezo a buscarlo entendiendo su soberanía. Empiezo a comprender que soy amada por un Dios que basta que sople y las estrellas se quedan en el firmamento, y que es mucho más grande
de lo que yo puedo decir religiosamente hablando. Y que es mucho más grande, porque todo lo que puedo ver y aún lo que no puedo ver fue creado por Él. Y que entonces yo soy su creación. Y que mi propósito en esta tierra, el propósito de mis hijos y las 31 horas que nos prestó a Sofi, nos enseñaron a verlo a Él con otros ojos, Emma, no con los ojos de dame, 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 porque necesito, porque tú me das. Y pasaron meses para que yo entendiera que Sofi fue creada para el cielo. Y me impacta porque en febrero de este año vinieron Ale y Ángel. Tuvimos la oportunidad, bueno, eso ya me estoy adelantando, sí, ¿verdad? sí, sí. Bueno, le preguntan a mi nuera, ¿cuántos hijos tiene? Y dice 2. Uno en el cielo. Entiende dónde, claro. Y bueno, regresando un poco en la historia, entonces a los 3 meses viene esta noticia, empieza este proceso pues difícil, complicado. ¿Hasta dónde avanza el embarazo? Hasta los 9 meses. Ok. Llegan los 9 meses, empieza el trabajo de parto, un trabajo de parto muy complicado, Emma. Al no haber una cabeza, una estructura cefálica, no hay nada que abra el camino vaginal, todo lo que es el canal vaginal para que nazca un bebé. Y después de 36 horas de trabajo de parto de una mujer guerrera, valiente, hermosa, y un hombre, mi hijo, a su lado, deciden hacer cesárea. Todos estábamos allá en Milwaukee con ellos. Abraham, el hermano, Ale tiene un hermano que se llama Manuel y su esposa. Ellos viajan de Alemania a Milwaukee, nosotros de México. Llegamos y después de 36 horas, todos agotados, pero obvio, Ale y Ángel mucho más de lo que te puedas imaginar. A veces ni comimos, ni dormíamos. Nace Sofi y nos avisan que está viva y todos corremos a verla, a conocerla. Pero en ese momento Abraham y Manu no estaban creo que en la cafetería y nosotros los papás nos vamos los 4. Pero no quiero dejar pasar este detalle porque sí quiero citarlo más adelante. Mientras ella está en quirófano, nosotros intentamos descansar en una salita de espera, pero ya teníamos 36 horas en el hospital y el aire acondicionado estaba todo lo que daba. Estábamos titiriteando de frío porque en lo que menos piensas es en ropa, en comida, en todo. Y tengo presente que nos acostamos mis consuegros, Ángel y yo, en un sillón. Y de repente veo entrar a la enfermera que estuvo en el trabajo de parto de Alexandra y trae unas mantas calientitas y nos tapa a todos. ¿Sabes qué, Manuel? No solamente te quitan el frío físico, te quitan el frío del alma, porque en ese momento hasta el alma te duele. Salimos de esa habitación, fuimos y cuando entro a la habitación veo a Ángel, mi hijo, con Sofi en los brazos y sus lágrimas no se detienen. Llora y le habla y me ve y me dice, mamá, ¿me traes la Biblia de Sofi? Se la llevo y le empieza a leer, pero cuando tú ves ese cuadro, Emanuel, de tu nieta no va a vivir, pero tu hijo está ahí con ella en los brazos y está sufriendo. Es un dolor desgarrador y es ahí donde tú decides amar a Dios por sobre tu circunstancia, porque el amor de Dios nunca me ha dejado. El amor de Dios nunca nos ha dejado, hermano. No se terminó porque Sofi no está aquí. El amor de Dios no se canceló porque ella se fue al cielo. Sigue estando con nosotros. Y es ahí donde tú decides, Señor, no entiendo. Y en ese momento puedo estar enojada y es válido. Pero enséñame a amarte más, porque como te amo ahorita, no es suficiente en este momento. Así es que necesito que me enseñes a amarte de una forma diferente.
A las 31 horas exactamente entramos a la habitación y estaba Ángel ya con el cadáver de Sofía en los brazos. Solamente me dijo, mamá, ya se fue. Cada uno de nosotros abrazamos su cuerpecito que empezaba a ponerse frío, con un tono de coloración diferente, y se llevaron su cuerpo. Al día siguiente dieron de alta a Ale, la llevamos a comer y empezamos a ver los trámites para la cremación del cuerpo de Sofía, pero resulta que al día siguiente llega la enfermera que había coordinado todo, porque son procesos muy diferentes en Estados Unidos aquí, y nos lleva unas figuras hechas en yeso, porque resulta que el enfermero pediatra, a él le gustaba y trabajaba con yeso, y tomó la palma de la mano de Sofía y la grabó en un óvalo. Me dio una a mí y una a mi consuegra. Y también los pies de Sofía los hizo en figura de yeso y se los dio a Ángel y a Ale. Eso lo tenemos como recuerdo hasta el día de hoy, y como te decía antes, yo sí quería citar, por ejemplo, el hecho de que la enfermera nos cubrió, de que este enfermero hizo esto, de que todo mundo nos trató diferente, y eso, Emma, se llama amor de Dios. Sí, son detalles. Y tienes que verlo. Son detalles. Tienes Claro. que citarlo, porque cuando te enfrascas en el dolor, dejas de ver Lo que Dios el está amor. haciendo. Sí, totalmente de acuerdo. Y ¿cómo salen de esto? O sea, hoy vemos a Ángel, a Alexandra, los vemos a ustedes. O sea, ¿cómo se sale de esto? ¿Cómo te mantienes firme? Porque una cosa es orar cuando no sabes si Dios va a responder, y cómo se mantiene una fe inquebrantable después de esto. Porque precisamente empiezas a experimentar esa paz que tú no conoces y te das cuenta que es de Dios. Empiezas a levantarte en las mañanas, y cuando entras a ese devocional, hay ese toque divino de tu espíritu con el Espíritu Santo que te lleva a entender que esto es pasajero y que algún día nosotros la vamos a ver en el cielo, y que nosotros aquí tenemos una fecha de caducidad, de inicio y de término. Y aprendes a conocer a Dios y aprendes a meterte en sus brazos, porque es el único que te va a consolar, sí. Emanuel. Tu capacidad intelectual no te alcanza, tu razonamiento humano no es suficiente, tu carácter se quiebra en ese momento. Pero cuando tú te das cuenta que sigues de pie, entiendes que no eres tú. Sí. Entiendes que hay un Dios verdadero que está sosteniendo tu vida, sí. y que no te ha soltado ni te va a soltar, porque todavía hay ligas mayores que cruzar. Y cuando hablamos de inquebrantable, no es no lloré. Ay, no, no muchísimo. Es no me dolió. Demasiado. No es no lo sufrí. Es aunque lloré y aunque me dolió y aunque lo sufrí, eso no va a cambiar mi condición. O sea, eso no va a cambiar mi convicción, ¿no? No. Wow. Exactamente eso. Te levantas, y hoy te puedo platicar que el año pasado Dios nos regaló un hermoso nieto, sin ningún problema genético, sin ninguna enfermedad. Un niño que yo como su abuela te puedo decir que es hermoso físicamente y en el corazón. Y te voy a detener. Yo soy padre de 3 niñas y no creas que soy muy de chulear a los niños, por lo tanto. Y tu nieto está muy, muy, muy guapo. Recuerdo que vinieron en febrero y yo les decía a mis hijas, háganse para allá, no quiero que vean a este bebé. ¿Y cómo ha sido ver la fidelidad de Dios a través de Elías? Mira, ahí está la fidelidad. Cuando un matrimonio no se destruye ni se desmorona por una pérdida tan irreparable. Porque yo te decía hace rato, Emma, yo te lo estoy platicando y soy la abuela. Y soy la abuela del papá. Pero
yo no dimensionaré jamás lo que pasó mi nuera. Pero ahí está la respuesta a una mujer valiente, a una mujer sabia, a una mujer que conoce a Dios, a una mujer que ama a Dios. Y ellos dijeron al año siguiente, nos vamos a volver a embarazar. Contra todo pronóstico, contra toda determinación. ¿Había la posibilidad de que este problema es un problema genético? ¿Se podía repetir? Fíjate que no. Ok. Se presenta uno en quién sabe cuántos millones de casos. Pero Pues imagínate no deja el de temor. quedar el temor, claro. El temor de tu primer ultrasonido, el temor de saber si viene bien, Sí, el después volver a de un trauma. empezar y volver a vivir todo el proceso. Cuando nace Elías, no nos dejan entrar más que a Ángel, lo dejan entrar a quirófano y nos empieza a mandar fotos. Mis consuegros y yo no dijimos nada, empezamos a llorar, a llorar, a llorar, a llorar y a agradecer. Porque es importante que seas agradecido. No se vale que por algo que a ti te dolió mucho, pierdas el enfoque de agradecerle a aquel que te sostiene. Y Dios no deja de ser Dios por lo que me pasó a mí o por lo que le ha pasado a mucha gente. Dios sigue amándote y en ese amor inagotable te sigue sosteniendo todos los días. Wow. Elías no vino ni como un premio ni de consolación ni como una recompensa, jamás, Claro. jamás. Elías vino a ocupar el lugar de nieto que le corresponde en nuestras vidas, a darnos una alegría que no conocíamos, Emanuel, a verlo caminar, a verlo comer, el sentir su mano, o sea, es algo que Dios nos ha enseñado. Y nuevamente reitero, sabemos que Sophie fue creada para el cielo. Y cuando tú aprendes a vivir de esta manera, dejando pasar los procesos, pero aprendiendo de ellos, entonces tú puedes sostenerte ante circunstancias que pudieran ser más complicadas. Y como tú dijiste hace rato, ¿qué va a pasar después? No lo sé. El que lo sabe es Dios porque Él conoce mi futuro. Pero yo no quiero en este momento ni en mi futuro quitarle la sonrisa a Dios cuando me vea. Sé que no soy nadie y que nada de lo que yo pueda hacer es suficiente para que yo le agradezca a Dios por darnos la vida. Pero ojalá que cuando Él nos vea, sonría. Y, híjola, creo que, Tere, has vivido tantas cosas que era para que tu vida, desde un inicio, fuera un total fracaso. Exacto. Fuera una total desgracia. ¿Cómo influye Dios en la historia de tu vida? Influye en todas las maneras, en darte la certeza de que todo va a estar bien, en sostenerte cuando te caes, en darte identidad cuando crees que no vales nada, que tú no tienes nada y que no eres nadie, en darte de comer cuando tienes hambre, en recordarte que Él te diseñó con un propósito. Cuando tú conoces a Dios de una forma diferente a como mi mamá me enseñó, y quiero dejar claro que yo vine a conocerlo a Hermosillo. Yo conocí a Cristo, como te dije, desde la carrera, pero no tenía una relación sólida con Él. Sabía que Él me amaba mucho, que se preocupaba por mí, pero yo seguía con un estilo de vida despreocupado y con la mínima intención de conocerlo a Él. Cuando Dios nos trae a Hermosillo, porque Él nos trae, llego a Familia Amistad y empiezo a escuchar un evangelio distinto, empiezo a escuchar una enseñanza fresca, empiezo a poner en práctica lo que me están enseñando y mi vida empieza a cambiar. Y entonces empiezo a conocer a Dios. Y te das cuenta que desde que yo nací, Él tenía un propósito en mi vida, llevándome al ejército, porque era el instrumento que Él iba a usar para cambiarme la historia, para formarme un carácter, para hacerme una mujer decidida, para hacerme una mujer valiente, una mujer tenaz, para que no me cayera en la primera.
Era necesario que yo pasara por un proceso militar para sostenerme de esta manera. Además, había sido diseñada para hacer eso. Porque muchas mujeres te preguntan, oye, sí, ¿y por qué entraste? ¿Y no te daba miedo? ¿Y no es muy difícil? Pues cada uno fuimos diseñados para algo. Y yo le agradezco a Dios que me diseñó así porque me cambió la historia. Y hasta la fecha, pues Dios sigue sosteniendo, sigue dándome una respuesta distinta. Y esto pues se lo agradezco siempre. Y ahorita tú comentabas que vienes a Hermosillo y se profundiza tu relación con Dios, se personaliza, vamos a decirlo. No había una relación tan personal. ¿Qué ha añadido a tu vida el hecho de pertenecer a una comunidad como Familia Amistad? Ha añadido enseñanza, ha añadido conocer a Dios verdaderamente. Aquí yo vine a conocer un amor que yo no conocía. Aquí vine a aprender a leer la Biblia con un discernimiento diferente, buscando escuchar la palabra de Dios y no mi acervo cultural de un libro que yo podía tener. Familia Amistad me enseñó a creer y me preparó Dios en este lugar para soportar lo que te acabo de platicar, para soportar historias en el ejército que yo no hubiera podido soportar si no hubiera sido adoctrinada en Familia Amistad. Wow. Estoy muy agradecida y más allá de quedar bien, porque no se trata de quedar bien con las personas, Emanuel, se trata de reconocer esos instrumentos valiosos que Dios tiene en la tierra para que nosotros nos acerquemos a ellos. Es importante que tú vayas a una congregación porque de esa manera tú puedes escuchar la palabra de Dios a través de muchas personas. Y Dios te va a decir, y mira, si no te checa, búscalo en la Biblia. Y ahí el Señor te va a responder. No te pelees. Tere, por último, ¿qué consejo le darías a las personas que te están escuchando ahorita? Con lo que nos has platicado, a lo mejor de esa persona que no recibió lo que le pidió a Dios, que a lo mejor pensó que iba a ser A y no terminó siendo A, terminó siendo B. ¿Qué le dirías a esas personas? Sigue amando a Dios por encima de cualquier circunstancia que estés viviendo. No quites tus ojos de Él, porque al final de cuentas, como yo les decía, nosotros vamos a pasar. Y de lo que pueden estar seguros es que Él va a aliviar todo dolor, toda desesperanza, toda tristeza. Y todo eso es una realidad que Dios lo convierte en gozo. Créele a Dios. Créele a Él por encima de tus circunstancias y no te sueltes de Él. Bueno, Tere, pues muchísimas gracias por tu tiempo, que yo sé que es muy valioso. Gracias por abrirnos tu corazón, gracias a ti, a tu familia, Ángel, tus hijos. Mil gracias por estar con nosotros, de verdad que somos privilegiados y honrados de tener familias como la familia Elizondo Sánchez en Familia Amistad. Es una familia que amamos muchísimo, que valoramos tenerlos en el equipo. Son de esas familias que han estado por años formando parte del equipo, empujando cuando es necesario, sosteniendo cuando es necesario, y de verdad que son una familia bien especial y bien valiosa para nosotros. Gracias, Emma. Ustedes también son gente muy importante para nosotros. Mira, hemos recorrido la República por cuestiones laborales. Esto nos ha llevado a asistir a otras congregaciones, pero lo que significa la Familia Amistad para nosotros es algo muy grande y aquí estamos. Aquí estamos de regreso y convencidos en esa enseñanza. Estamos aquí para servir y para dar. Gracias por la oportunidad, gracias a ustedes y ¿qué más puedo decir? No, pues gracias, y gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Mil gracias. Este domingo continuamos con nuestras reuniones presenciales y virtuales también, así que si tienes la oportunidad, vente este domingo. Iniciamos a las 11 de la mañana, llega con tiempo, llega a las 10:30, 10:45 para que tengas un buen lugar.
Este domingo pasado fue nuestro primer domingo y tuvimos un ambiente increíble en la familia Amistad, de fiesta, de alegría, de ánimo. Y este domingo va a estar compartiendo nuevamente el capitán Carlos Elizalde. El señor Elizalde nos va a dar la segunda parte de lo que estuvo compartiendo, que por cierto estuvo muy bueno el mensaje del domingo. Así que familia, no se lo pierdan, y si no van a poder estar con nosotros en la fiesta presencial, pues no se pierda la transmisión en línea el domingo a las 11 de la mañana. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo. Les mandamos un muy fuerte abrazo. Les amamos mucho.